Uno que no se cayó, pero se metieron a saltearlo y otro que tampoco se cayó. Yo tengo uno. Tú sabes, no puede ser. Y la chapa tiene la llave que los arre. Fuerte, aparte de ver todo, saber que si no me llamaba a estar así conmigo, que como te digo, o sea, para... Bueno, esto era un edificio, aquí estaba una panadería cerrada, estaba el banco que tenía muchísimo movimiento. En esta esquina había una tienda de ropa que también tenía muchísimo movimiento y lo de la esquina, o sea, esta misma estructura era una tienda de ropa deportiva que también entraba. Ese es un centro comercial. Y bueno, por aquí esta calle era sumamente transitada porque por aquí hay bancos, hay panaderías, hay sedes, hay tiendas y era sumamente transitada y como ves quedó totalmente destruida de aquí para abajo y bueno, básicamente somos lo único que vamos parado aquí. Bueno, ahorita más que todo hemos visto guardias que andan y nada, dicen que todo está así, sumamente desolado y destruido. Queda gente, sí, todavía por aquí queda gente que vive, porque detrás de estas calles hay muchas casas. Fíjate, esto aquí vivía gente, en este edificio. Poquita, pero vivía en los edificios de atrás. Y bueno, la gente viene más que todo por acá, es por eso, porque desde que abrimos, aparte que es un negocio que tiene toda la vida, es lo único que queda en pie y bueno, mira, a mí me parece sumamente complicado y no tanto por el hecho de levantarlo como tal, o sea, no hablando de lo material, sino de lo estructural, sino del, o sea, el impacto que ocasionó en las personas, porque es como te digo, o sea, verlo, yo que tengo muchísimo tiempo aquí, ver el antes y después, por lo menos para mí es muy fuerte, incluso yo no quería venir, pero yo sentí un compromiso más que todo emocional y por eso fue que tomé la decisión de seguir viniendo y abriendo. ¿Verdad que no? De verdad que no tengo palabras para decirte cómo se siente ahora todo de diferente y hay muchísimas personas que han tomado la decisión de irse, como hay muchísimas personas también que, o sea, conozco gente, clientes que tienen sus casas, se le cayeron sus casas y ellos dicen que no se van a ir de aquí, que van a buscar la manera de ver cómo resuelven, dónde alquilan, pero que no se van de aquí. Pero cómo levantarlo, mira, no sé, me parece un trabajo sumamente complicado. Y como te digo, no de lo material, sino de, o sea, lo que significa para las personas. Bueno, hemos funcionado muy poco, no trabajamos al 100% porque todavía no contamos con el servicio eléctrico. Sin embargo, contamos con una planta eléctrica, un poquito de dificultad para adquirir el combustible, el gasoil, pero hemos activado poco a poco algunos servicios para los clientes de aquí de la zona de La Guaira y zona cerca. Sí, por ahora ahorita estamos trabajando panadería, no con todos los tipos de pan que trabajamos anteriormente, sino con los más que llevan los clientes, los más básicos. Y también vendemos refrescos, algunas bebidas, algunos dulces secos. La parte de la charcutería y algunas partes no la hemos podido activar todavía porque por el tema luz, trabajamos con plata y en la noche ya tenemos que suspender el servicio eléctrico. Hasta ahora, gracias a Dios, los daños estructurales son muy mínimos y según los ingenieros y los bomberos, este sitio está apto para su funcionamiento.
No hay nada más funcionando en esta cuadra, ya que la Bensica, que era la distribuidora más cercana a nosotros, la frutería, con el sismo fueron totalmente destruidas. Mira, esto es una bendición porque hay pocos locales trabajando, como un 10 o 11% de todos los locales de la avenida completa. Ellos comenzaron como un día y medio después y han sido constantes, trabajando aproximadamente hasta las 6 y regularizando su horario de atención al público.